Las defensas. Para comprender todo este asunto de la parte oculta de la relación padres e hijos, necesitamos hablar primero de los mecanismos de defensa. Estos son medios que utilizamos inconscientemente para afrontar las situaciones difíciles, distorsionando, disfrazando o rechazando la realidad, y así reducimos la ansiedad. Existen alrededor de 13 mecanismos de defensa. Sin embargo, para fines de este libro, nos enfocaremos en 3 de ellos: la proyección, la negación y la forma reactiva. De esta última hablaré en el capítulo 5. Si bien todos, en cierto momento, utilizamos algún mecanismo de defensa, esto sucede en mínimo grado en las personas psicológicamente sanas y maduras, ya que tienen muy buen grado de autoconocimiento y manejo de sus propios procesos, de tal manera que mientras más sana es una persona, menos utiliza los mecanismos de defensa, y cuando lo hace, casi siempre es consciente de ello. Debido a que este libro revisaremos diferentes formas de proyección que los padres activamos con nuestros hijos y cómo la negación nos impide reconocerlos. A continuación explicaré en qué consisten estos 2 mecanismos de defensa, que son además muy interesantes. La proyección es un proceso de atribuir a otros lo que pertenece a uno mismo, de tal forma que aquello que percibimos en los demás es una realidad, una proyección de algo que nos pertenece. Puede ser un sentimiento, una carencia, una necesidad o un rasgo de nuestra personalidad. Si bien la proyección es un mecanismo que puede ser activado ante cualquier persona, en este libro nos enfocaremos especialmente en la proyección en las relaciones con nuestros hijos. Pero, ¿es posible que exista una relación donde la proyección no ocurra? La respuesta es no. Mientras vivamos en un cuerpo físico en el planeta Tierra, estaremos proyectando. Sin embargo, este mecanismo de defensa no está mal en ti mismo, ya que puede ser un eficaz medio de autoconocimiento, pues los demás funcionan como espejos de cuerpo entero que nos permite ver nuestros rasgos funcionales y disfuncionales, lo cual sería muy difícil identificar de otro modo. Por eso se dice que las personas que nos caen mal son una maravillosa fuente de información para detectar lo que no hemos solucionado dentro de nosotros mismos. Es importante mencionar que la proyección no solo aparece en un sentido negativo, es decir, no solo proyectamos en otros nuestros conflictos de personalidad, sino también nuestras áreas de luz, de manera que todo eso que te gusta de otra persona es también una proyección de los aspectos bellos y sanos de ti mismo. Las personas que critican constantemente, que en todo y en todos encuentran un motivo de queja que perciben, siempre es el punto negro en el mantel blanco. Tienen un gran desprecio por sí mismos, una sombra tan grande que constantemente la proyectan a su alrededor. Asimismo, quienes ven la belleza, bondad y luz en otros están proyectando su propia belleza, bondad y luz. Otros mecanismos de defensa del que es indispensable hablar es de la negación. Esta se refiere a la no aceptación de la realidad, que puede ser externa. Por ejemplo, algo que está sucediendo en tu vida, de las personas, o interna,
como una necesidad, un sentimiento, un deseo o un rasgo de personalidad, los cuales resultan amenazantes y difíciles de reconocer. Lo primero que necesitas hacer si quieres cambiar algo es salir de la negación, ya que es imposible manejar lo que no aceptas ni reconoces. ¿Cómo buscas soluciones a un problema si te aferras a la idea de que dicho problema no existe? Salir de la negación es reconocer que hay algo que no funciona, que necesita ser cambiado, incluso reconocer que a veces no puedes solo y que necesitas ayuda. Es el primer gran paso, sin el cual no es posible la curación y el cambio. Después de este paso, por cierto, quizás el más difícil, todo lo demás viene casi por añadidura. Pero, ¿por qué es tan difícil reconocer nuestros sentimientos mal llamados negativos, los sentimientos que no son negativos o positivos? Simplemente son, como la envidia, el resentimiento, la ira o el miedo. ¿Por qué es tan difícil aceptar que tenemos un problema, que no sabemos cómo resolverlo y que tal vez estemos equivocados? Porque casi todos nosotros crecimos dentro de sistemas familiares, escolares y sociales en los que aprendimos a cometer un error es vergonzoso, así como tener un problema y no saber cómo enfrentarlo o necesitar ayuda. Todo esto lo vemos como un signo de ignorancia, debilidad, y por lo tanto preferimos ocultarlo para no sentirnos tontos, débiles o ignorantes. Estos sentimientos negativos que todos tenemos son tan mal vistos socialmente que aprendemos a reprimirlos, negarlos o distorsionarlos para ser aceptados por quienes nos rodean. Entonces poco a poco nos convertimos en expertos en negación y vamos por la vida, a veces durante años, mintiéndonos a nosotros mismos, porque la negación es eso, una gran mentira que apuñalamos y sostenemos a costa de lo que sea para no enfrentar la realidad que nos resulta sumamente amenazante. Otras importantes razones para mantener la negación son el miedo o la comodidad, ya que si reconoces que hay un problema, debes hacer algo al respecto. Aunque parezca increíble, muchas personas continúan en negación aún después de ver evidencias clarísimas del problema. Por ejemplo, ven a su hijo consumir drogas o a su cónyuge tener una relación extramarital, o bien que su hija es víctima de abuso sexual de un familiar. Reconocer esto implica tomar decisiones drásticas. Un divorcio tal vez, una ruptura en las relaciones familiares, una confrontación o, en pocas palabras, entrar en un proceso difícil para el cual no siempre se está preparado. Recuerdo casos drásticos a propósito de la negación, como el de una mujer que, teniendo frente a ella su hijo visiblemente drogado y alcoholizado, repetía sin cesar: "No está pasando nada, todo está bien". O aquel joven adolescente que presentaba comportamientos verdaderamente alarmantes, como robar en las casas de los vecinos, hurtar motocicletas y artículos en las tiendas. Al que ser confrontado con esto, su padre argumentaba: "Son cosas propias de la adolescencia". Y la madre de una niña de 5 años que era víctima de abuso sexual por parte de su padrastro. Aun cuando la niña había informado sobre esto repetitivas veces a su madre, ella le respondía: "No puede ser, seguramente estás equivocada". Así es la negación. No es porque estas personas estuvieran intencionalmente evadiendo la realidad, sino que en verdad
no son capaces de verla, porque reconocerla implicará tomar cargas enormes de miedo, de culpa, de impotencia y tener que tomar decisiones drásticas y difíciles al respecto. En ocasiones lo que negamos no son realidades que están sucediendo, sino sentimientos o necesidades que por cualquier razón no podemos afrontar. Decimos entonces cosas como, claro que no, me molesta, no me duele, no me importa, etc. Otra razón por la cual nos aferramos tan fuertemente a la negación es que creemos que no ver un problema o un sentimiento significa que éste se va, desaparece. Frecuentemente escucho a personas aconsejar a alguien que están pasando por alguna situación difícil. Ya no pienses en eso o no hables de eso. Pero las personas no funcionan así. Voltear la cara, no querer reconocer un sentimiento, un problema, una realidad, no significa que se va. Al contrario, crecerá y echará raíces y se ramificará hasta que sea tan grande que resulte imposible no verlo. Entonces, solo hasta ese entonces, la solución o el cambio se harán inminentes, aunque tal vez serán más complicados y difíciles. Existen problemas que empezaron como pequeñas y débiles ramitas y de tanto negarlos, de tanto no querer verlos, terminaron convirtiéndose en gigantescos árboles. Así pues, para seguir sosteniéndonos en la negación, hacemos cosas como justificar, evadir o descalificar la fuente que nos está informando sobre esta realidad que no queremos ver. Esa fuente puede ser una persona cercana, un libro, un conferencista, un terapeuta, un médico, a los cuales descalificamos diciendo, no sirve, no es bueno, está loco, es un mentiroso, etc. Y para finalizar este capítulo, quiero pedirte algo. Cuando te veas reflejado en algunas situaciones expuestas en este libro, no te recrimines ni avergüences, pues no eres un monstruo por ello. Eres tan solo un ser humano, como yo o cualquiera. Estás haciendo lo mejor que puedes. Intenta ser un buen padre de la mejor manera que conoces, porque detrás de cualquier cosa que haces y dices, estás genuinamente buscando la felicidad y el amor, aunque paradójicamente lo que haces y dices con frecuencia te aleja de estas metas. Posiblemente te ves reflejado no solo en el rol de padre, sino en el rol del hijo dentro de una familia de origen, lo cual resultará verdaderamente útil e interesante para comprender mejor tu historia. Después de haber revisado las facetas de la proyección y de la negación que manejamos con nuestros hijos, te presento un último capítulo, algunas herramientas útiles para que te encuentres tus propias soluciones. Siempre he pensado que no tiene caso darnos cuenta de algo, sino encontrarnos los cornos que nos ayuden a resolverlo.